¿Podrías ampliar lo que es el término masculinidad? Sí, ese es uno de esos conceptos que uno, si le preguntamos a cualquiera, va a decir, claro, entiendo que es masculinidad, pero cuando le ponemos la onda de definirlo, puede ser más complicado, ¿no? El género es una cosa que se ha construido históricamente, culturalmente, que nos atribuye esas características. ¿Qué nos podrías decir sobre el machismo? Si esto es machismo y qué tiene que ver con la masculinidad. Sí, el machismo es una manera de pensar, digamos, en la que lo masculino tiene ventaja sobre lo femenino de maneras, entre grandes comillas, naturales. Es decir, así lo pensamos, ¿no? Esta idea dominante de masculinidad en realidad ni siquiera nos enseña a gestionar las emociones. Más bien nos enseña un poco a evitar las emociones. A reprimirlas. La única emoción o la que es más válida, digamos, siendo varón, es la de la ira. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar para que esta sociedad sea más equitativa? Yo creo que lo primero que hay que hacer es tener una apertura a cuestionarlo todo. Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos encantados de que nos acompañen todos los sábados a las 12 del día aquí en Conócete, un programa dedicado al autoconocimiento y expandir la conciencia. Y bueno, ¿qué les platicamos? Hay muchas formas de ser hombre, pero podríamos afirmar que hay tantas formas de ser hombre como personas. Sin embargo, a menudo nos encontramos con ideas muy rígidas sobre lo que significa ser hombre, que no dejan espacio para la diversidad y la igualdad. Estas ideas sobre los hombres suelen estar relacionadas con la fuerza, la violencia, el poder y el control, lo que puede ser perjudicial para todos. ¿Qué les parece si junto con nuestro invitado exploramos nuevas formas de ser hombres, más justas y respetuosas, que nos ayuden a una convivencia más armónica entre las personas? Te saluda Adelaida, ¿cómo estás? ¿Y qué tal este tema que vamos a tocar sobre diferentes maneras de ser hombre? Hola, Andrea. La verdad es que es un tema en particular que lleva mucho tiempo buscando conseguir un experto que nos hablara, porque trabajo mucho con mujeres, trabajamos mucho lo que es el machismo, la violencia de género. Particularmente yo creo que las mamás, y por eso trabajo con mujeres, porque las mamás escogemos machos, aguantamos machos y educamos machos, pero no sabemos qué sucede con los hombres. Entonces el día de hoy queremos explorar la parte de las creencias y todos los paradigmas que cargan los hombres, porque creo que hoy en día tanto mujeres como hombres cargamos muchas creencias que tenemos que quitar de raíz. Desde ese proceso, el mindset que generamos, la mentalidad de la mujer debe ser así, los hombres deben ser asado, y nunca habla la gente de qué creencias cargan los hombres. Hoy veo que son víctimas, por ejemplo, de tienes que tener casa, coche, puesto ejecutivo y además ser muy bueno sexualmente, porque yo ya conozco muchas parejas. Entonces los hombres tienen terror a entrar a una relación porque traen una carga enorme y muchas exigencias sociales de las que no se habla. Entonces, bueno, queremos equidad, inclusión. Y por eso el día de hoy invitamos a un experto que el universo me mandó en Reels. Él es Ali Sales Bárcenas. Es doctor en sociología e investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Así es que bienvenido, Ali. Gracias por estar aquí. Estamos ávidas de escuchar todo lo que nos tienes que contar. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento de estar aquí y pues a la orden para platicar sobre esto de las nuevas masculinidades. ¿Podrías ampliar lo que es el término masculinidad? Sí, ese es uno de esos conceptos que uno, si le preguntamos a cualquiera, va a decir, claro, entiendo que es masculinidad, pero cuando le ponemos la onda de definirlo, puede ser más complicado, ¿no? En términos generales, yo diría, la masculinidad es una posición social, digamos, o sea, es una forma de posicionar a las personas, en este caso, en la mayoría de los casos a los hombres, digamos, en las relaciones de género, ¿no? Luego, un poco las prácticas que ese lugar implica, digamos, ¿no? O sea, lo que los hombres hacen desde ahí, lo que también se les dice que no hagan, ¿no? Como decías hace un momento, lo que se espera de ellos, lo que piensan, etcétera. Y luego también un poco los efectos que esas prácticas tienen, digamos, de reproducción. Es decir, eso se reproduce y se vuelve a generar, digamos, y las personas pues lo van haciendo, ¿no? O sea, desde que somos pequeños lo observamos y vamos haciendo esas mismas cosas. Entonces la masculinidad sería eso, es mucha acción, es menos un ser y más un hacer desde mi perspectiva. Justo eso te iba a decir. Entonces la masculinidad se educa o se define o la sociedad la impone y no es algo que venga inherente al género o a la persona. Eso sí, definitivamente yo creo que la masculinidad no es, y eso es una buena cosa que decir, algo que la masculinidad no es una esencia, algo que las personas tengamos como precargado, digamos,
al llegar. Es algo que aprendemos, que de alguna forma interiorizamos a través de nuestra socialización, a través de nuestra educación, etcétera. Y sobre todo algo que estamos constantemente produciendo y reproduciendo. Es un proceso dinámico. Por lo tanto, pues es susceptible de cambio. Esa es la buena noticia, digamos, que se puede cambiar para bien, ¿no? Pero eso, sí, efectivamente, la estamos produciendo constantemente. No es algo que ya esté, digamos, como decía, de una manera esencial en las personas con un cierto cuerpo, digamos, y ya de ahí salga, sino que es algo que se aprende en muchos sentidos. Para aterrizar, podríamos decir que es el sistema operativo que usan los hombres o que se les impone, pero se puede actualizar. Igual que cualquier programa. Pues esa puede ser una buena, claro, una buena analogía. Oye, pero ¿por qué hablas de masculinidades en plural? Esa es otra muy buena pregunta, porque, o sea, pensamos en eso de masculinidad porque es una idea de alguna forma que homogeniza, ¿no? Lo que los hombres debieran ser. Pero en la práctica, pues hay hombres de todo tipo. O sea, hay hombres que nacen en las ciudades, hay hombres que nacen en el campo, otros hace, no sé, 50 años, 100 años, en otra generación, en un país o en otro, en una clase social en otra, en una ocupación familiar u otra. Y todo eso va definiendo también la manera de ser hombre, ¿no? Y le da como pues ciertos toques, digamos, ¿no? Hay una forma, como insisto, como la la hegemónica de pensar cómo debe ser un hombre. Y eso también ha cambiado a lo largo del tiempo, pero sí es una especie de principio rector, digamos, como de norma. Pero hay otras formas distintas de ser hombre, ¿no? O sea, no todos los hombres son igualmente fuertes, no todos los hombres son igualmente valientes, no todos los hombres son igualmente trabajadores, o insensibles o sensibles, ¿no? Y por eso hablamos de masculino. No todos los hombres son heterosexuales, por ejemplo, ¿no? No todos los hombres son homosexuales, no todos, o sea, hay muchas variedades, digamos, ¿no? Y la experiencia de la masculinidad es en realidad variada, ¿no? Heterogénea. Y si pensamos en masculinidad como una sola, pues eso nos regresa a esta norma, a este ideal. Paradigma hegemónico. Exactamente, ¿no? Oye, y otra pregunta, ¿qué habría de novedoso o por qué nuevas masculinidades? Bueno, se empezó a hablar de nuevas masculinidades, curiosamente ya hace bastante tiempo, ya llevamos como 40 años hablando de nuevas masculinidades, pero la idea era un poco como intentar romper con con lo que en ese momento se entendía como la tradición. Es decir, esto que decíamos, ¿no? Los hombres tradicionalmente, pues no hablan de sus sentimientos, ¿no? Por ejemplo, el hombre que tiene problemas, que está asustado, que está temeroso, no lo comenta con sus amigos. A lo mejor si está en pareja, se lo cuenta a su pareja. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué no lo hablan entre los hombres? Que a mí siempre me ha llamado la atención que las mujeres, bueno, despilfarramos todo, sacamos todo con la amiga. ¿Y los hombres de qué hablaron? De coches, de fútbol, claro, de política, pero nunca de las emociones. Eso tiene que ver con la configuración de género, con el ordenamiento de lo que llamamos el género, ¿no? Como decía Adelaida hace un rato, yo trabajo en un centro de investigaciones y estudios de género, donde nos damos a esa tarea de observar las relaciones entre hombres y mujeres y las interacciones entre hombres y mujeres, pensando como en qué le toca hacer a cada quien, con base en lo que concebimos como lo que cada quien es esencialmente, unas más. Entonces, por eso es importante cuestionar esa idea de lo esencial, ¿no? Ok, o sea, eso estás diciendo, o quiero entender, estás diciendo que eso sí viene como con el chip, eso ya viene de construcción. No, en realidad. ¿O también es otro programa? No, en realidad más bien lo que estoy diciendo es esto, justo que el género es una cosa que se ha construido históricamente, culturalmente, que nos atribuye esas características y nos hace además pensar que son naturales, porque los hombres son así, ¿no? O las mujeres son así. Y en realidad no es que seamos así, sino que aprendemos a ser así y al reproducirlo, al comportarnos de esas formas, efectivamente damos la apariencia de que así somos, ¿no? Okay. Entonces la gente cree, claro, es así. Entonces pasa mucho eso con los hombres, o sea, desde que somos niños, por ejemplo, está el clásico, no llores, los niños no lloran, ¿no? Los hombres, en la hora del recreo, los niños juegan fútbol y las niñas se van a la esquina a platicar. Y ahí hay un montón de elementos, por ejemplo, ¿quién usa el espacio? ¿Cómo lo usa? ¿No? Los hombres usan mucho espacio, las mujeres se confinan a un espacio pequeño, ¿no? Y ahí en ese espacio, pues lo que hay que hacer o lo que se puede hacer es hablar entre ellas. Pero a la hora de ser interlocutor público, digamos, el que habla generalmente es un hombre. Digamos, bueno, ahora tenemos una mujer presidenta, pero pues siempre el presidente era un hombre, el conductor de noticias era un hombre, el director de la escuela, exactamente. Los interlocutores, los que hablan son hombres, ¿no? Y hablan de cosas públicas y las mujeres de cosas privadas, ¿no? Están confinadas al espacio de lo doméstico. Entonces, todo eso, por ejemplo, los espacios que usamos, los temas que tratamos y por lo tanto también los atributos que se supone son necesarios para hacer eso, se nos van naturalizando y vamos pensando
pensando que son esto, que son naturales, que son, digamos, son biológicos. Previos a nosotros. Y no, en realidad son parte de nuestra cultura, porque ha habido momentos en los que eso es distinto. Una vez más, hay culturas en las que eso hoy mismo incluso puede ser distinto, ¿no? Hay espacios geográficos, etcétera, donde eso cambia. A ver, pero en los... No, perdón, nada más para terminar de decir este asunto del por qué los hombres no hablan de sus emociones. Bueno, porque desde muy pequeños se nos enseña que eso no es irrelevante, que lo relevante para los hombres es lo público, lo externo, lo protagonista, digamos, y las cosas que tienen que ver con cómo me siento y tal, son menos importantes. Esas las manejan las mujeres, digamos. Ok, pero a ver, sobre eso. ¿Quién define esta masculinidad? O sea, ¿los hombres o son las mismas mujeres, las mismas mamás que son las que le dicen, no, tú eres hombre, tú no lloras? O sea, ¿de quién es? En realidad es de todas las personas. O sea, a los hombres de alguna manera nos beneficia, en muchos sentidos nos beneficia. Por ejemplo, esto que decía sobre el uso del espacio, ¿no? Eso trasciende a nuestras vidas adultas. Y cuando somos ya mayores, por ejemplo, los hombres estamos acostumbrados a que si vamos por la calle, la gente no nos molesta, no nos chifla, no nos agrede, no nos acosa, por ejemplo. Y las mujeres al revés, están acostumbradas a que eso les va a pasar y se tienen que cuidar de eso, ¿no? Porque es una realidad que cuando ellas, digamos, cuando las personas nos enfrentamos al mundo, pues vamos observando, ¿no? Y una vez más, naturalizamos, ¿no? Claro, no es que esté bien, pero sucede. Exacto, lo vamos observando y lo damos por hecho, digamos, ¿no? Y entonces todas las personas lo vamos reproduciendo de alguna forma, al interiorizarlo, al de alguna manera transmitirlo, si es que lo transmitimos, por ejemplo, si tenemos hijas o hijos o hijes y les decimos, cuídate, por ejemplo, a las mujeres, cuídate en la calle de que no te vayan a hacer algo, pero a los hijos no les decimos, no hagas nada, ¿no? Pero tantito, a las mujeres, no te vistas así, mijita, no andes enseñando, tápate. Por ejemplo, ¿no? No provoques. ¿Qué nos podrías decir sobre el machismo? Si esto es machismo y qué tiene que ver con la masculinidad. Sí, el machismo es una manera de pensar, digamos, en la que lo masculino tiene ventaja sobre lo femenino de maneras, entre grandes comillas, naturales. Es decir, así lo pensamos, ¿no? Porque tendemos a pensar el mundo en parejas, digamos, masculino-femenino, fuerte, débil, práctico, impráctico, pasivo-activo, etcétera, ¿no? Y por alguna razón, la configuración cultural y social más bien le ha dado las mejores, digamos, las características mejor valoradas a lo masculino, ¿no? O sea, la capacidad de liderar, la capacidad de controlar, la capacidad de decidir, etcétera. Eso en grandes rasgos sería una manera machista de ver el mundo, donde lo masculino está por encima de lo femenino. Y eso se ha cristalizado, digámoslo así, en muchas formas de interactuar, de organizarnos en colectividad, es decir, no solamente hay prácticas machistas entre personas, hay prácticas machistas de las instituciones, de las organizaciones, de las empresas, de los gobiernos, de las escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, esta es una idea machista cuando pensamos que las mujeres tienen que protegerse porque los varones tienen una especie de instinto, los hombres tienen una especie de instinto, exacto, ¿no? que no pueden controlar. Y eso en realidad, pues no tenemos ninguna evidencia de que sea así. Más bien lo que tenemos son estas prácticas que cultural e históricamente hemos reproducido. Y se toleran. Y que toleramos, exactamente. Al tolerarlas, de alguna manera las estamos reproduciendo. Entonces, claro, la gente suele pensar, bueno, los hombres son los machistas y efectivamente a los hombres, digamos, se nos enseña a que nuestra masculinidad, sobre todo en este contexto en el que vivimos, en algunos lugares más, en algunos lugares menos, digamos. En Latinoamérica, más o menos. En Latinoamérica y en otros muchos espacios, o sea, en España, por ejemplo, o en Portugal. En Suiza son mega machistas. En los propios Estados Unidos, que tendemos a pensar como una especie de referente libres, progresista. ¿No? Bueno, no, también hay una sociedad muy conservadora, en fin, ¿no? Pero bueno, el asunto es que, digamos, efectivamente el machismo, como favorece lo masculino o piensa en lo masculino como lo mejor, de alguna manera, pues le conviene, vamos a decir, mejor a los hombres o les acomoda mejor a los hombres. Pero no son los únicos que lo reproducen. O sea, como decía, lo que es en sí mismo machista son las prácticas, ¿no? Las cosas que se hacen, las instituciones y cómo están organizadas, etcétera, pueden ser machistas. Entonces, todo el mundo lo puede reproducir. Y hay veces en las que las mujeres, pues de alguna manera también caen en prácticas machistas, ¿no? O sea, no es que, digamos, no es que ellas en sí mismas esencialmente sean malas personas machistas. Es que es lo que han aprendido además, ¿no? Y eso es otra cosa también que tú decías, ¿no? Y que decía Adelaida hace un momento, como cuando le decimos a una mujer,
por ejemplo, una madre le dice a su hija, cuídate, y una manera de cuidarte es no te vistas de esa forma, por ejemplo. Eso tiene digamos, un dejo machista, que es otra vez esta idea de los hombres están a la casa y tienen además el derecho, entonces tú no les des lugar para que lo ejerzan, etcétera. Pero además no son solo las madres que digamos que le transmiten ese mensaje. Ese mensaje lo vemos en muchas partes, lo vemos en la cultura, lo vemos en los medios de comunicación, en las películas, en las novelas, digamos todo lo que leemos y consumimos, en la música, en las noticias, una vez más, en cómo se reportan las noticias, y en fin, digamos, digamos, no solo aprendemos de nuestra familia, por supuesto es el lugar como más inmediato y más cercano, pero aprendemos de un montón de lugares. O sea, también si hay un incidente en una escuela, cómo la escuela lo maneja, digamos, ¿no? ¿Qué mensaje se envía con eso? Todo eso nos está enseñando qué lugar le toca a cada quien, qué cada quien puede hacer y qué no, ¿no? A eso me refiero cuando digo que todo el entorno es machista. Decíamos también sobre la dominación masculina, ¿no? Que históricamente se ha dado porque los hombres han tenido las mejores posiciones las de toma de decisión, etcétera. La acumulación del capital está en manos de los hombres en su mayoría, etcétera. Y a eso es a lo que llamamos dominación patriarcal, ¿no? Que es donde los hombres tienen en última instancia el control de los recursos en su mayoría. Y esto, digamos, como decía, pues de alguna manera tiene que legitimarse, ¿no? Ese sistema de organización se tiene que legitimar de alguna forma. Y la manera que nos hemos dado, digamos, desafortunadamente, es a través de estas formas machistas o sexistas, digamos, de operar. Eso es como el discurso o el lenguaje, vamos a decir, que justifica esa organización, ¿no? Y en nuestro contexto, como decía, como puede ser el caso de América Latina u otros espacios geográficos, el machismo se ha ligado mucho con la construcción de masculinidad, de manera que la masculinidad principal o hegemónica, pues tiende a ser muy machista, ¿no? O sea, a basarse en la fuerza, a ejercer autoridad y control, etcétera, ¿no? Tengo una pregunta, ahorita me surgió, porque en algún libro leí que anteriormente eran las mujeres las que tenían la hegemonía y que eran consideradas casi diosas y se embarazaban y las trataban como reinas. Y que el hombre en el momento que vio la oportunidad cambió esa situación y hoy en día tienen terror de volver a caer en esa dominación feminista, que podríamos decir que es la dominación de la madre al hijo, y ahí podríamos entrar en un tema enorme. Pero mi primera pregunta es, ¿existe en este momento en la sociedad alguna cultura donde no sea la hegemonía patriarcal, sino que de verdad sea una hegemonía matriarcal, por así decir, y que funcione? Porque desde la neurociencia, si nosotros cambiamos una creencia, podemos cambiar rápidamente. Entonces, si existiera esa cultura, estaría padre poderla compartir con el mundo, ¿no? Claro. En la actualidad, yo no sé si existe algún espacio donde efectivamente sean las mujeres, y de hecho, incluso históricamente, no puedo pensar en un momento o en una organización de la que tengamos registro, digamos, claro, donde efectivamente las mujeres ejercieran un poder y un control del tamaño o equiparable al que los hombres hemos ejercido históricamente, ¿no? Quiero decir, obviamente cuando hablo de los hombres y de las mujeres en este sentido, pues estoy hablando en colectivo, claro, porque obviamente no todos los hombres tienen el mismo poder, porque todas las mujeres sufren las mismas, digamos, dificultades. Obviamente estoy hablando como en términos colectivos, ¿no? Pero eso yo la verdad es que no tengo a la mano un ejemplo donde pudiera ser así. Ahora, sí ha habido otras configuraciones de vida social, digamos, donde efectivamente las mujeres han tenido papeles mucho más relevantes, ¿no? Okay. Incluso en la era moderna industrial, digamos, cuando comienza la industrialización, pues las mujeres en ese momento participaban de las labores productivas, mucho, trabajaban, como decimos comúnmente, exacto, para producir. Esto, por supuesto, sin demeritar todo el trabajo que todavía las mujeres hacen y que no se les reconoce ni se les remunera. Pero más allá de eso, digamos, participaban en la producción, incluso industrial, trabajaban en fábricas y demás. Y poco a poco se las fue expulsando, ¿no? Entonces, esta idea que tenemos es muy moderna, la de que las mujeres deben de estar en sus casas, cuidando hijos y... Pero ya cambió, o sea... Ha cambiado, por supuesto. Ya cambió, sí. Y por ahí va mi pregunta. ¿Qué pasa con las parejas en donde ya la mujer está empezando a tener un puestos de poder, ¿no? En donde ya manejan, ya ganan más que los maridos, o que su pareja. ¿Cómo son estas, de acuerdo a tu experiencia, cómo son estas relaciones de pareja? Cuando ya el hombre tiene miedo hacia la mujer, en donde ya ve a la mujer mucho más empoderada. Sí, bueno, esa ha sido una reacción que los hombres han tenido frente al avance y a las conquistas de las mujeres, muchas de ellas ligadas con el movimiento feminista, pero muchas de ellas incluso solamente porque las mujeres han afortunadamente ido tomando ventaja de esas conquistas que el feminismo ha tenido. Por ejemplo, esto, ¿no? Que las mujeres de entrada que puedan votar, participar en la vida política y luego trabajar, ¿no? En
en la vida Pero no productiva y solo tal. equidad, sino que ya Incluso es por incluso, encima. exacto, por No, encima. por supuesto, como decíamos, ¿no? El ejemplo hoy de tener una presidenta, ¿no? Ajá. Pero ¿qué pasa con los hombres? Tú que manejas a tanta gente. Algunos hombres han tenido esta reacción como de temor, ¿no? De intimidación. Y incluso hay quienes hablan, yo no soy muy partidario de esa idea, pero hay quienes hablan de una especie de crisis de la masculinidad. Yo lo que creo que hay es una especie de crisis identitaria con ese modelo que decía que los hombres eran los que por herencia o por naturaleza tenían que ocupar esas posiciones, ¿no? Y a algunos hombres les ha costado mucho trabajo, digamos, pensar que esa masculinidad que aprendieron, pues no se ve realizada, no se ve, digamos, reflejada en su cotidianidad, en su día a día, porque efectivamente tienen parejas, pues que ganan más dinero que ellos, que son las proveedoras principales, etcétera. Sin embargo, las organizaciones estas, como decía, colectivas, siguen teniendo mucho peso, de manera que muchas mujeres, por ejemplo, que trabajan y son las principales proveedoras, todavía tienen que hacerse cargo del trabajo doméstico, por ejemplo, o de la organización del hogar, si no el trabajo físico necesariamente, ¿no? Son las que saben los hijos a qué hora van a la escuela, qué tareas tienen que entregar, etcétera, etcétera. O sea, como todavía encargadas del hogar. Eso es un fenómeno que la economía feminista ha llamado una doble o hasta triple jornada, ¿no? O sea, trabajan por fuera de su hogar y luego trabajan una jornada completa dentro de su casa. Y a muchos hombres eso les cuesta trabajo, pero de todas maneras, pues no existe una exigencia, digamos, en su entorno que les haga decir, bueno, pues adáptate a esta nueva realidad, digamos. Está creciendo, ¿no? Pero todavía hay muchos hombres que pues están como muy, digamos, recurren otra vez a la idea de yo tengo que ejercer control de alguna forma. Y pasa mucho, por ejemplo, hablando del asunto que decíamos sobre las emociones y no saber gestionarlas, pasa mucho que los hombres ante el temor, la incertidumbre y tal, más bien a lo que recurren es a la ira y se enojan, ¿no? Y entonces, de alguna manera, entran en conflictos con sus parejas o con sus realidades, ¿no? Si las parejas los dejan, digamos, porque esa pareja de alguna manera cumple su ciclo y tal, siempre es como culpa de las mujeres y culpa del feminismo y culpa de estas nuevas ideas y tal. ¡Qué horror! En lugar de pensar en, pues, cómo adaptarse a estas nuevas realidades, ¿no? Por eso esta idea también de nuevas masculinidades tiene que ver con eso, con no tienes que ser como era tu padre o tu abuelo necesariamente. Cavernícola. Porque hay otras formas de ser hombre igualmente válidas, ¿no? O sea, que pueden ser más igualitarias, más equitativas, más tolerantes, más comunicadoras, más abiertas, etcétera, ¿no? Que además yo creo que todos serían, de las personas que se han aventurado a hacerlo, son mucho más plenos ellos y ellas, cuando generas una relación más equitativa. Creo que esta idea dominante de masculinidad en realidad ni siquiera nos enseña a gestionar las emociones, más bien nos enseña un poco a evitar las emociones. A reprimirlas. La única emoción o la que es más válida, digamos, siendo varón, es la de la ira, porque está directamente relacionada con la confrontación. Con la masculinidad. Claro, y con esta cosa de resolver las cosas por la fuerza, de alguna manera, ¿no? Y de imponer autoridad. Es una forma como muy inmediata de imponernos, ¿no? Gritando o ejerciendo otro tipo de violencias, ¿no? Pero en general eso es lo que se nos enseña, digamos, sobre las emociones a los hombres. Y de hecho se nos enseña que muchas otras emociones son indeseables, como lo que dijimos, ¿no? Cuando eres niño, no llores, ¿no? Los niños no lloran. Es decir, el llanto es malo porque muestra vulnerabilidad, muestra tristeza, muestra inseguridad, y los hombres no pueden ser de esa forma, ¿no? Entonces, muchas veces los hombres recurren a otras personas, sobre todo a mujeres, ¿no? Pueden ser sus amigas, pueden ser sus madres, pueden ser sus parejas, si es que tienen parejas mujeres, para que gestionen la emocionalidad, incluso a veces por ellos, ¿no? Y efectivamente, o sea, lo que está naturalizado es que los hombres son enojones, ¿no? O son callados, no dicen nada, ¿no? Se aíslan. Y eso es muy problemático, ¿no? Pero no recurren, por ejemplo, al alcohol o al ejercicio. Por supuesto, porque al final de cuentas eso tiene que gestionarse de alguna manera, ¿no? Y exactamente, esa es una muy buena manera de identificarlo, ¿no? Los hombres tendemos a eso, tendemos como a las adicciones, al consumo de sustancias o a cosas que nos ayuden a evadirlo, ¿no? Una vez más, que nos distraigan del asunto, ¿no? Puede ser a lo mejor a la toma de riesgos, de conductas pues hasta cierto punto perniciosas o autodestructivas, como algunas personas las llaman, ¿no? Y bueno, digamos, aunque no tenemos un vínculo como completamente desarrollado, pues sí sabemos, por ejemplo, que la incidencia de muertes, por ejemplo, relacionadas con eso, con el consumo de sustancias, con conducir bajo el exceso
bajo el influjo de sustancias o exceso de velocidad o en situaciones de mucho riesgo, etcétera, pues las estadísticas son claras que eso es mucho más común entre varones. Y creo que tiene que ver en muchas medidas con eso, ¿no? O sea, ir a terapia ni hablemos, ¿verdad? no, a muchos hombres eso les cuesta trabajo, pero ya no digamos a la terapia, a la psicoterapia, digamos. A la terapia silvestre con los amigos y la cerveza. Sí, ¿no? Exacto. Y además, en el bar, pero que diga. Exacto. Sí, no soporta mi vieja. Claro, pero no, a veces ni siquiera ahí se hablan de esas cosas, Exacto. ¿no? Se habla, como decías hace un rato, pues del partido, de los Sí, coches. que no habla, por ejemplo, que se divorció. O sea, yo, por ejemplo, tenemos una pareja en donde se divorciaron y le pregunto a mi marido, bueno, ¿y te platicó que ya se divorciaron? No, para nada. Le dije, ¿y tú cómo sabes? Le dije, pues porque la esposa nos platicó a todas. Claro. O sea, qué chistoso. O sea, No, qué sí. horror. Y como decía, o sea, a veces ni siquiera a la terapia física. Es decir, los hombres es muy común que tengamos malestares y no queramos ir al médico, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ver también con que esta construcción más hegemónica de masculinidad también nos relega, digamos, de las labores de cuidado, inclusive del autocuidado. O sea, a los hombres tampoco se nos enseña mucho ni a ser cuidadores de otras personas, ni a cuidarnos tanto a nosotros mismos. Hay una especie de desapego en ese sentido del cuidado. Entonces, claro, muchas labores que las mujeres realizan intuitivamente u otras personas menos masculinas, o menos hegemónicamente masculinas realizan de cuidado, como eso, como platicar con alguien, tener una red de apoyo, etcétera, a los hombres no les parecen necesarias o no nos parecen necesarias porque al contrario nos parecen antitéticas a lo que tiene que ser un hombre que es autónomo y digamos independiente. Oye, aquí te quiero plantear dos situaciones que en general vemos mucho. Bueno, a mí me llegan nos llegan alumnas mujeres que siempre se quejan que el marido no les ayuda, que no sabe hacer las cosas, etcétera. Entonces, hay dos teorías que te las voy a contar tal cual, porque seguramente es duda de muchos, y tú nos dices qué opinas. Un caso es la madre del seguro social, que son mis hijos, tomas a los hijos, pero según la psicología evolutiva deberías entregarle a los hijos al papá a los entre 7 y 12 años, porque al padre le toca, padre llamo a la figura que sale, Claro. enseñarles a vivir en el mundo, a enfrentarlos y de cierta modo maltratarlos un poco para que salgan adelante. Y las mamás no permitimos que le hables así a mi niño, por favor, y lo sobreprotegemos a los hijos. Pero que el daño grave es que no permitimos que el padre tenga un rol relevante en la crianza. Ese es un tema. Por otro lado, escuché alguna vez que también la violencia de género, como tu mujer o la mamá no tuvo una pareja que la soporte, ella tuvo que ser muy masculina y el hijo no está maternado. Entonces, este hijo va a buscar en la pareja que lo materne, lo quiera, lo cuide, lo apapache. Obviamente, el día que llegan los hijos son un enemigo que le quitó a la madrecita que el universo le había traído, ¿no? Y entonces empecemos a generar una serie de roles equivocados, porque entonces la esposa es la mamá y entonces el hijo sigue casado con la mamá. Y es un desastre, no se establecen relaciones equitativas y el hijo está muy enojado con la madre. Entonces se desquita con la esposa porque la esposa es la madre que no lo está maternando como él quisiera que lo maternaran. Y entonces hay mucha violencia de género porque no me estás dando aquello que tú me tienes que dar porque estoy esperando que seas mi mamá y no mi esposa. Bueno, un desastre. Igual en sentido contrario. No sé si me expliqué sí, con más todos o menos, estos roles. Bueno, cuéntanos qué opinas al respecto. Bueno, yo la verdad soy un poco escéptico de estas visiones como evolutivas, biologicistas, digamos, porque otra vez nos regresan a la idea de la esencia. Pero son sociológicas, sí existen. Sí, por supuesto. Okay. O sea, digamos, ese tipo de comportamientos se ven y se dan, digamos. La violencia de género es un hecho, ¿no? Hay incluso quien se atreve a cuestionarlo. A mí me parece que está muy claro que existe, ¿no? Okay. Y es sobre todo de hombres hacia mujeres, ¿no? Muy pocas veces se ven mujeres violentando a hombres, aunque pase, ¿no? Pero eso no es lo más común. Lo más común son hombres siendo violentos con mujeres. Y eso puede tener diferentes explicaciones, ¿no? Otra forma de verlo es esto que decíamos respecto de cómo los hombres estamos esperando, como desde este posicionamiento, las personas masculinas como la autoridad, digamos, pues que en última instancia eso, nuestra palabra sea la última y la que más pese, digamos, ¿no? Y que las otras personas pues de alguna manera se adapten a eso, ¿no? Y eso también genera mucha violencia, ¿no? Porque cuando no estoy recibiendo lo que espero, digamos, algunas personas lo llaman el servicio que estoy esperando de las otras personas, pues una manera de incentivarles a que lo hagan es precisamente a través de la violencia, ¿no? Pero efectivamente, creo que a veces esas formas se reproducen, digamos, en formas de organización familiar, como de la que hablabas, ¿no? O sea, esta manera de pensar en las familias como una madre, un padre y luego hijas, hijos, hijes, pues es una manera de ver la familia
de muchas, pero que también es una especie de hegemonía, ¿no? Que solemos pensar que así tienen que ser las familias. Sí, que es el modelo tradicional. Pero en realidad muchas familias no son así ya. O sea, hay muchas familias donde hay solo una madre o un padre, o hay un abuelo y una abuela y una madre, o un tío y una tía. En fin, hay muchas configuraciones familiares, ¿no? Entonces, eso me parece que de entrada, pues, cuestiona esta idea de que los padres o las madres tienen roles fijos, digamos, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente hay que, como tú decías, hay que dotar a las infancias y a las personas jóvenes, pues, de estas habilidades, ¿no? Para enfrentarse al mundo y tal. Y eso se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer en pareja, con una pareja heterosexual, con una pareja homosexual, con una pareja de cualquier tipo o en colectividad, ¿no? La cosa es que se cumplan esos objetivos, ¿no? Lo que sí es cierto es que esas formas de organizar la familia también están atravesadas por visiones de género. Otra vez, que nos dicen, el papá tiene que enseñar, por ejemplo, A, B o C, con base en que es un varón o un hombre y por lo tanto es fuerte, resiliente, bla, bla, bla. Ok, ¿no? qué horror. Ya me di cuenta de lo mal. Y eso es problemático, digamos, claro, porque otra vez invisibiliza justo eso, claro, ¿no? Invisibiliza esa construcción que es de suyo inequitativa. El problema no es que nos distribuyamos las tareas, o sea, eso pues de alguna manera nos ayuda a sobrevivir en colectividad. El problema es cómo se distribuyen esas tareas, o sea, qué le toca a cada quien, ¿no? ¿Qué hace cada quien? Y cómo valoramos eso que hace cada quien, ¿no? Y ahí es donde están los problemas. Y la idea es todos, ¿no? Por supuesto, es responsabilidad de todas las personas, ¿no? No, y cambiar. Tendríamos que hacer una lista de cuáles. Por ejemplo, si nos hubieran dicho antes de casarnos, tus hijos tienen que saber ellos mantenerse, comer, salir al mundo, hacer y tener conciencia de que son cosas que hay que enseñarles. Ya después te pones de acuerdo quién le enseña qué, o si tú eres la única, pues para darle paloma. Creo que hay muchas circunstancias que la mamá se queda sola y encima de que está sola o porque eligió, está enojada y requemada porque está sola y no tiene ayuda. Claro. Entonces, ¿cómo te mueves de ese lugar y qué podemos hacer diferente? Porque el chiste es cambiar ese paradigma. Fíjate, yo tengo un marido, yo tengo 3 hijas, mujeres, y él cuando eran chiquitas, o sea, dijo, pues como tuve hombres, las hizo hombres, o sea, las hizo hombres, entonces les enseñó a manejar, les enseñó a irse solas en la noche, repelaron y siguen repelando de que por qué las mandaba solas al antro, y decía, pues porque solas pueden, y claro que pueden, y ahora se van a Acapulco solas, papá, pero ellas en lugar de pedir la libertad, él les daba la libertad. Claro. Y sí las hizo más fuertes, o sea, pero se les quedó como un trauma porque todas sus amigas eran más cuidadas, más toda esta parte. Ellas sí las quieren, a mí no. Ajá, por ejemplo, exactamente, ¿no? pero jugó claro, al revés. O sea, por una parte yo creo que internamente lo agradecen, que tienen ahora mucho más herramientas. Sí. Pero tienen un recelo y un coraje hacia ¿por qué no nos mandaste con alguien que nos cuidara? Claro. Pero fíjate, ese es un muy buen ejemplo, creo. O sea, cuando tú... Una masculinidad diferente. Y la manera en la que... Por un lado eso, ¿no? De pensar, bueno, las mujeres pueden efectivamente desarrollar estas habilidades que se supone que solo a los hombres les tocaría desarrollar, ¿no? Y en segundo lugar, incluso la idea de pensar, como tú lo decías, digo, es la manera que encuentras para expresarlo, porque además es muy entendible, el decir las hizo hombres, por ejemplo, porque las hizo autónomas o las educó como seres autónomos. Sí, exacto, ¿no? Está pésimo la... Y no, las hizo hombres, Dios mío, perdón. No, pero exacto, o sea, no, y esto con esto por supuesto no estoy diciendo eres una persona machista, no, sino sí somos, o sea, estamos en ese paradigma machista, esa manera de pensar, inconsciente. Claro, y lo primerito para cambiarlo es irlo haciendo consciente, exactamente, ¿no? O sea, porque no vamos a poder cambiar algo que no entendemos que está pasando, ¿no? O sea, si no sabemos que aquí hace mucho calor porque no hemos encendido el aire acondicionado, pues no vamos a tomar esa iniciativa de encenderlo o de abrir la puerta para que corra el aire. Entonces, hay que identificar el problema primero, haciéndonos conscientes, ¿no? Y esa es una muy buena manera de ir observando eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar para que esta sociedad sea más equitativa, para que de verdad el hombre sea un poco más vulnerable, que pueda compartir, que comparta sus emociones? ¿Qué nos puedes sugerir? Yo creo que lo primero que hay que hacer es tener una apertura a cuestionarlo todo. O sea, decir, todo lo que he aprendido... está bien, digamos, algunas cosas me han funcionado, algunas cosas han sido problemáticas o lo que sea, pero todo puede ser cuestionado. ¿Cómo ¿no? qué? Y de entrada, por ejemplo, esto va, digamos, a implicar que cuando alguien me señale algo, por ejemplo, si vivo en pareja, ¿no? Y mi pareja me señala actitudes que le parecen, por ejemplo, eso, machistas, misóginas, sexistas, que la invalidan, que la violentan, etcétera. Lo primero es, por lo menos, escucharlo.
y tratar de entenderlo, ¿no? O sea, porque muchos hombres, como decía, la respuesta que suelen tener a eso es, tú estás exagerando, ahora estos nuevos discursos de personas que no soportan nada, etcétera, bola etcétera. de amargadas, como no tienen pareja, no saben lo que están diciendo. Exactamente, ¿no? La descalificación y esa es una actitud profundamente masculina, claro. La de yo soy el que sabe, yo soy el que tiene la razón. Entonces, lo primero es por lo menos conceder la posibilidad de que a lo mejor yo no sé, efectivamente cómo se siente una mujer, cómo lo piensa mi pareja, cómo lo piensa mi madre, cómo lo piensan mis colegas del trabajo, ¿no? Porque yo en ocasiones cuando hablo con personas en espacios laborales o educativos, etcétera, y les pregunto, ¿quién de ustedes considera que es una persona o que tiene rasgos machistas, por ejemplo? Mucha gente dice, no, pues no, porque yo no golpeo a mi esposa, o respeto mucho a mi madre, o tengo hijas y las eduqué de manera equitativa, en fin, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Por supuesto, hay que seguirlo haciendo, pero es un poco como pensar, claro, yo no tengo nada que cambiar, yo estoy bien, yo estoy perfecto, ¿no? Y como vimos aquí, pues hay un montón de cosas que hay que cuestionar. Entonces, lo primero es eso, tener una actitud abierta y reflexiva, ¿no? Si alguien me señala algo, como digo, si estoy casado con una mujer y mi esposa me dice, o vivo en pareja, a lo mejor no estoy casado, pero vivo en pareja, o incluso tengo una pareja con la que no vivo, pero convivo. Y ella me dice, esta actitud a mí me incomoda por A, B o C, pues lo primero es escucharla, digamos, ¿no? E intentar dialogarlo, ¿no? Y luego también con otros hombres, ¿no? O sea, tú decías muy bien hace un rato, Andrea, entre hombres no solemos hablar de esas cosas, pero ¿por qué no platicar con los otros, nuestras amistades, que al final son amistades cercanas, ¿no? Y no nos damos cuenta porque también a los hombres se nos enseña a no demostrar mucho cariño, por ejemplo, a través de la cercanía física o a través de las palabras. No le decimos mucho a nuestros amigos que les queremos o les abrazamos, no solemos hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero están ahí, esas relaciones existen, ¿no? Nuestras amistades, etcétera. Y podemos utilizarlas y decir, oye, ¿tú cómo piensas sobre esto, ¿no? O cuando nosotros tomamos conciencia, por ejemplo, de que decir ciertas cosas o de que ciertas actitudes son machistas, por ejemplo, como el invisibilizar a las mujeres, ¿no? O el pensar por ellas, decidir por ellas, etcétera. Y cuando nosotros tomamos esa conciencia y lo vemos que en nuestro círculo cercano reproduciéndose, pues señalarlo, ¿no? De alguna forma también decir, oye, eso que estás haciendo, ¿no te parece que pudiera ser algo machista, que se podría hacer de otra forma, que está invalidando esta actitud o esta idea, etcétera? Y entre grupo también, porque es una cosa que se tiene que hacer colectivamente. O sea, de manera aislada, pues uno puede tener las mejores intenciones y hacerlo, digamos, ¿no? Trabajar en ese sentido. Pero se requiere de un cambio cultural. Como vimos, todo esto es una cuestión cultural, histórica, ¿no? Y necesitamos hacer ese cambio, pues, entre todas las personas, ¿no? Entonces, es importante empezar a hablar de él también. Oye, ya que estás tú en una posición que sí lo puedes hacer, te sugiero algo. Haz un machómetro. O sea, ¿cómo puedo medir qué tan macho o macha soy? Hombres y mujeres, detectar creencias machistas y costumbres machistas, porque hay que visibilizar antes para poder cambiar, ¿no? Y frases machistas, ¿no? Ajá, exacto. Sí, bueno, al respecto de eso, hay gente que se ha dedicado ya a hacer eso y voy a tomar en cuenta la recomendación, pero me gustaría recomendarles, por ejemplo, un par de fuentes. Hay una cuenta en Instagram que se llama De Machos a Hombres, que no sé si ustedes la conocen. No. Es una cuenta que maneja el Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas, así se llama. Ay, qué ¿no? padre. Y ellos tienen mucho contenido como muy práctico en este sentido, ¿no? Así como de cómo detectar actitudes machistas, qué hacer frente a ellas. Tienen un material impreso que también se puede descargar que se llama El Manual del Buen Aliado, ¿no? Qué padre. Donde hablan un poco de eso. Está eso. Hay otro proyecto que se llama Voices of Brotherhood, donde también se explora esta idea de los hombres, por ejemplo, más específicamente sobre la emocionalidad masculina y cómo, digamos, de alguna forma gestionar mejor las emociones siendo varón. Hay otra cuenta en Instagram que se llama Laboratorio para Vatos, donde también hay algo así. Y digamos, estas personas se dedican mucho más a la divulgación, etcétera. Y creo que son un buen lugar donde iniciar, ¿no? Donde empezar. Súper. Yo también hace poco publiqué un libro que se llama Nuevas Masculinidades, lo publicó la UNAM, la Coordinación de Humanidades, que es una brevísima introducción a esta idea de las nuevas masculinidades y su relación, pues, con los feminismos, con el machismo, etcétera, etcétera. Entonces también está en las librerías de la UNAM y creo que se puede comprar en línea también. Si a alguien le interesa, pues lo puede checar. Súper. Porque ese es otro muy buen tip, allegarse de información. Muchas de estas cosas, pues no
no tenemos muy claro por dónde, ¿no? Entonces, información muy básica, ¿no? Ok, y por ejemplo, si ahorita nos está escuchando un hombre que dice, ok, todavía no estoy para salir del closet con mis amigos y empezar a hablar abiertamente, pero quiero explorar mis emociones. ¿Qué le puedes decir a un hombre para que aprenda a conectar con esas emociones? ¿Qué podría ser? Digo, se me ocurre, no sé si tengas... Bueno, yo creo que lo primero es, como decía hace un rato Andrea, la psicoterapia siempre ayuda mucho, ¿no? A veces hay mucha reticencia también a eso, pero creo que podría ser bueno, como digo, acercarse a este tipo de espacios donde haya experiencias similares de otros hombres, ¿no? Que nos puedan, porque esa es otra cosa que tenemos a veces como un problema como hombres. No tenemos referentes de hombres más sensibles o más vulnerables o más responsables o menos violentos, sino que tenemos referentes de todo lo contrario. Entonces, cuando empezamos a ver que sí se puede, que hay hombres que lo hacen, digamos, y que de alguna manera llevan vidas pues, normales más sanas, como nosotros y por lo tanto mucho mejores, claro, eso nos puede animar, ¿no? De alguna forma como a seguir esos ejemplos, ¿no? ¿Y qué tanto crees que sea cierto la parte de las mujeres hoy en día, como dice Andrea, tienen chambas, puestos picudos y los hombres les huyen? ¿Qué pasa si supieran los hombres que lo que una mujer quiere cuando no necesita que le resuelvan, que no necesita que le paguen, que la cuiden? O sea, sí te gusta que lo hagan, pero no es lo que esperas. Sí encontrar a alguien que pueda intimar contigo, tener una relación íntima, contactar emociones, sí y solo sí pasa por la inteligencia emocional. O sea, ¿qué pasaría si los hombres desarrollan esa parte y ven que eso es lo que la mujer realmente necesita el día de hoy? Claro. ¿O no es cierto? No, yo creo que sí. O sea, como tú decías, por ejemplo, o sea, las mujeres pueden valorar esta intencionalidad como de alguien que te proteja, que te cuide, etcétera, etcétera. Lo mismo que un hombre, digamos, claro, porque eso es una cosa de humanos, ¿no? De personas. Las personas necesitamos y valoramos ese tipo de actitudes, ¿no? Y otra vez se trata un poco como de ponerlo en forma horizontal. Claro. Y eso pasa mucho por desmantelar otra vez esta idea de que ciertas cosas me toca hacerlas a mí y solo a mí por ser varón, ¿no? Y a las mujeres les tocan ciertas otras y solo a ellas por ser mujeres. Entonces, hay que ir desarmando eso de alguna forma y pensarlo de maneras mucho más horizontales, ¿no? O sea, pensar en tratos entre personas, no tanto entre hombres y mujeres o sí, básicamente, ¿no? Digamos que esa es la cuestión. Que los hombres ayuden en las labores de la casa. O sea, parece que se les van a caer las manos. O sea, no. Sí, sí. Pero, ¿y qué tanto hay discriminación de los hombres hacia los hombres que cuidan, que protegen, que respetan a las mujeres? ¿Entre ellos sí les molesta que haya este tipo que cuidan niños? O sea, está refiriéndose a Andrea de hombres que no están en ese paradigma macho, sino que colaboran al parejo en las funciones. Sí, bueno, ese es todo otro tema, definitivamente. Y por eso, de manera curiosa, regresamos al inicio de por qué hablar de masculinidades, ¿no? Porque entre varones también hay una especie de jerarquización, efectivamente, ¿no? Y la masculinidad, por muchos años, por ejemplo, en México, la masculinidad hegemónica era la que abiertamente llamaba a los hombres que hacían eso mandilones, ¿no? Y decía, no, los hombres no pueden hacer porque tu mujer, pues, te pega, y todavía existen estas ideas, ¿no? Como claro, tu mujer es tu correa, es tu freno de mano, cosas así se suelen decir. Perro, o sea, todavía sí, ¿no? Es tu domadora, ¿no? Algunas personas dicen eso. Eso ha ido cambiando afortunadamente, ¿no? Y ha habido apertura, y ahora, como tú muy bien dices, hay muchos más varones que participan de esas labores de cuidado. Sin embargo, todavía, o sea, al observar las estadísticas, no hay equidad. O sea, vemos, las mujeres pasan el doble de tiempo, gastan el doble de horas en labores de cuidado que los varones, ¿no? O sea, y eso todavía es en la encuesta de uso de tiempo de los hogares de hace un año, así es, ¿no? Entonces, sí, a veces los hombres lo hacen y a veces no lo comunican, no lo socializan por miedo a eso. Cada vez es más, como digo, más tolerado y tal. Pero el problema es que a lo mejor nos vayamos ahora del otro lado y donde digamos, no, pues es que este sí cuidó a los hijos el fin de semana, ¿no? Un fin de semana de todo el mes. Entonces es un gran padre, ¿no? O es un hombre como de verdad comprometido y a lo mejor efectivamente está haciendo algo bueno, pero no se ha equilibrado esa balanza, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado de no correr ese otro riesgo, de no caer en ese otro. Sí, como una amiga mía dice, no, ¿cómo te ayuda tu marido? Dice, no me ayuda. No está haciendo todavía el 50%. Arriba el 50%, entonces me va a ayudar. Antes no. Y de hecho, yo incluso cuestionaría la propia idea de la ayuda, ¿no? Sí. Porque otra vez... Eso no es ayudar. Exacto. O sea, yo ayudaría a alguien cuando esa es su responsabilidad. Pero el cuidado y la crianza de las hijas, hijos, hijes es responsabilidad de los padres. De ambos. Claro. De padre, madre o quienes sean las figuras paternas, ¿no? Pero entonces la
mujer tiene un papel muy importante ahí, ¿no? Es la que tiene que iniciar este cambio, ¿no? Pues, y yo creo que ha iniciado, de hecho. O sea, yo creo que mucho de estos cambios de los que hablamos, ¿no? Por ejemplo, estos hombres que sí ya participan y tal, tiene que ver con eso, con que hubo mujeres, y ha habido y sigue habiendo mujeres que dijeron, oye, Ya no. Incorpórate, o sea, hazte responsable, ¿no? Y de diferentes formas, o sea, a veces de maneras mucho más vocales, a veces de maneras mucho más individuales o más grupales, en fin. Pero afortunadamente, o sea, han enfrentado esa resistencia, ¿no? Además es un gran regalo como papá, paternar a tus hijos y estar con ellos es increíble. Pero ya se nos acabó el tiempo, Ali. Entonces quisiera que nos dejes con qué mensaje final quieres dejar al público, dónde encuentran tu libro y dónde te encuentran a ti. Bueno, gracias de nuevo por la charla. Yo creo que lo más importante es, como decía hace un momento, pensar en que el ser hombre no es, otra vez, no es una especie de destino, que por haber nacido con una cierta anatomía o con una cierta fisiología, ya vamos a tener que comportarnos de una cierta manera. Todo está, digamos, en cómo hemos aprendido y como dije, todo lo que aprendimos lo podemos desaprender, podemos aprender cosas nuevas, ¿no? Y entonces hay que estar abiertos, como decía, a esas formas nuevas o que a nosotros puedan resultarnos nuevas de relacionarnos como varones o como hombres con mujeres, con otros hombres, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Por sus preferencias sexuales, por su identidad de género, etcétera. Que tengamos esa apertura, digamos, de pensar ¿qué puedo hacer mejor en ese sentido, ¿no? O sea, y una vez más, si yo pienso solamente sobre mí mismo, a lo mejor voy a decir, no, pero yo estoy súper bien, o sea, no soy ningún macho, pero esa es mi visión. Pero ¿qué tendrán las personas que decir a mi alrededor, como decía, ¿no? ¿Qué tendría que decir si estoy en pareja? Pues ¿qué tendría que decir mi pareja? ¿Qué tendrían que decir mis amistades, mis colegas del trabajo? Escuchar, ¿no? Comunicarme con esas personas. Y de esa manera pensar, bueno, ¿cómo puedo hacerlo distinto para que sea mejor? Para que todos estemos mejor, de una manera más armónica, ¿no? Que esa es la idea. Exacto. Ay, pues muchísimas gracias por haber venido. La verdad es que nos abriste un panorama enorme y pues gracias. No, esta es tu casa. Gracias. Gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Como todos los sábados, los esperamos la semana entrante aquí en Conócete con el Enneagrama. Gracias a todo el equipo de producción, Roger, Felipe, Rodrigo y Janine. Le mandamos un beso porque está operada. Gracias por hacer este programa posible. Así es, nosotros somos Andrea y Adelaida y esto fue Conócete. Súper. Sí, muy padre, muy